Así que sin más, vamos con la doctora Jennifer Morales con aplicación de la terapia cognitiva conductual, un estudio de caso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Cepeda. Gracias por la presentación y también agradecida de las personas que están presentes acá en este taller. Y como bien mencionó la doctora Cepeda, soy la coordinadora de este grupo de trabajo y este esfuerzo que estamos haciendo los últimos viernes de cada mes con estos talleres van en función de lo que es la misión y la visión de nuestro grupo de trabajo y es poder presentar a las personas que se conecten, ya sean profesionales de la psicología o de áreas afines, igualmente al estudiantado a nivel subgraduado y a nivel graduado también poder ofrecerles algunos talleres y conferencias que estén vinculadas a lo que son las terapias cognitivas, conductuales y también contextuales. Así que mi taller de la tarde de hoy va en función de esa misión y visión y que sobre todo también queremos traerles más allá de lo que sean estas conferencias tipo taller, lo que es un acercamiento a lo que son los modelos terapéuticos, también esa sección de lo que es la aplicación. Así que a través de lo que será un estudio de casos que voy a estar presentando durante la próxima hora, pues me gustaría tener un conversatorio y un espacio de preguntas, comentarios y dudas y que aporten a la comprensión mayor de lo que es la aplicación de las terapias cognitivas y conductuales, sobre todo en nuestro contexto en Puerto Rico. Así que la ruta que les propongo es que voy a comenzar hablando sobre algunos asuntos conceptuales del modelo cognitivo-conductual, a grosso modo. Luego voy a pasar para poder presentarles algunos principios de lo que es el tratamiento y proponerles también la visión de las investigaciones y la eficacia de la terapia cognitivo-conductual tomando en cuenta el contexto y la cultura, particularmente lo que son las investigaciones en Puerto Rico, y finalmente presentarles un estudio de caso de mi práctica privada, donde se implementó la terapia cognitivo-conductual a una mujer de 44 años. Antes de comenzar, quiero mencionarles que esta presentación emerge de lo que es la publicación del capítulo número 1 del libro titulado Psicoterapias efectivas en personas adultas, modelos y aplicaciones clínicas. Este libro fue recientemente publicado en 2025, salió ahora en febrero, así que les convido a que lo puedan conseguir y lo puedan tener en su biblioteca. Es un libro donde no solamente se traen los asuntos de lo que son las terapias basadas en la evidencia, sino que también cada uno de sus capítulos aporta lo que son estudios de casos y esa aplicación e implementación de las terapias. El libro es editado por el doctor Alfonso Martínez Taboa, el doctor Juan González y la doctora Margarita Francia. Este taller de la tarde de hoy figura como parte de lo que fue ese capítulo número 1, que también quiero agradecer a las personas coautoras, que son el doctor Eduardo Cumba, la doctora Keishali Gómez y la doctora Emily Sáez. Así que en gran parte de lo que van a estar viendo durante el taller de hoy, pues emerge de lo que es ese capítulo número 1, así que le exhortamos a las personas que puedan conseguir y tener su libro en su biblioteca. Igualmente también aprovecho esta oportunidad para convidarles a las personas que nos puedan acompañar. Se va a estar haciendo una presentación del libro el lunes 22 de septiembre en el edificio Rivera, en la Avenida Universidad, en el Salón Multiusos del Instituto de Investigación Psicológica de la Universidad de Puerto Rico. Están invitados e invitadas. Es de 1 a 2:30 de la tarde y para aquellas personas que quieran participar va a ser muy importante que puedan escanear el código para llenar el registro. Así que les esperamos también allá. Comienzo el taller con esta cita que también abre lo que es nuestro capítulo,
no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y esta cita es de Epicteto y que también la literatura menciona que Elis utiliza sobre todo los escritos y la filosofía de Epicteto para poder mirar lo que es y explicar lo que es la terapia racional emotiva conductual, trayendo a colación la importancia de que no solamente es lo que ocurre, no es el evento, sino cómo las personas interpretamos el evento, lo que es importante para lo que es la terapia cognitivo-conductual. No sin antes hablar de lo que es la terapia cognitivo-conductual como la conocemos hoy en día. Miramos a las personas pioneras. Tenemos a Aaron Beck con lo que fue su modelo de la terapia cognitiva y que luego pasó a ser la terapia cognitivo-conductual, añadiéndole la parte conductual. Y también lo que son los esfuerzos de Albert Ellis con la terapia racional emotiva conductual. De ahí es que emerge lo que hoy nosotros conocemos como la terapia cognitivo-conductual. Importante mencionarles que este modelo ABC, que así es como se conoce el modelo cognitivo-conductual, y más adelante vamos a estar observando eh, cómo es que se implementa cada uno de estos modelos. Lo propone Ellis afirmando que las emociones no son causadas directamente por los eventos, sino que están influenciadas mayormente por cómo una persona atribuye ese significado a eso que ocurrió, que a eso que pasó. Es decir, que las personas tienen una interpretación de aquello que ocurre. Así que eso es muy importante porque esos son partes de lo que son los fundamentos de este modelo. Igualmente, también se plantea, tanto Ellis como Beck, que esa actividad cognitiva, lo que son los pensamientos, afecta directamente a la conducta, pero que a su vez eso puede ser monitoreado y alterado, y que ese cambio deseado en la conducta puede efectuarse a través del cambio en los pensamientos. Así que vamos a estar viendo cómo un evento tiene unas consecuencias en el pensamiento y también cómo tiene unas consecuencias en lo que son las emociones y lo que son también las conductas, inclusive ya más recientemente lo que es la terapia cognitivo-conductual. Trabaja también los asuntos relacionados a esas consecuencias de las emociones y las conductas en nuestro cuerpo. Recientemente se utiliza también esa conexión de mente y cuerpo. Aquí les traigo, y esto es una imagen para que puedan entender un poco mejor y de manera visual a qué es lo que nos referimos con ese modelo ABC. Y prácticamente lo que plantea es que la A es el evento activante, la B son las creencias, las cuales incluyen esos pensamientos, esas percepciones acerca de ese evento que acaba de ocurrir, y la C, que son las consecuencias que a su vez representa lo que son esas respuestas emocionales y conductuales que están basadas en los pensamientos y en el evento. Así a grosso modo se los presento, pero ya cuando veamos la aplicación en el caso, vamos a traer el evento, esas creencias y esas consecuencias que pudimos observar en esta paciente. Y lo que se explica y lo que se ve es como un evento ocurre, y esto es algo que nosotros no podemos cambiar. Pero sí lo que establece la terapia cognitivo-conductual es que las personas tienen unas interpretaciones y eso es lo que generan las distorsiones cognitivas. Aunque se generen esas distorsiones cognitivas, lo importante es poder identificar en conjunto con el paciente cuáles son esas cogniciones distorsionadas o inservibles o inútiles. Ya no se llaman pensamientos positivos o negativos, ya no se hace esa clasificación en la literatura más reciente, y cómo abordarlos en el espacio de terapia para que eso tenga un cambio tanto a nivel emocional como a nivel conductual de la persona. Así que también este modelo, así en términos de lo que es el resumen, nos plantea que las personas tienden a suponer
que el malestar, la razón por la cual yo me siento así es porque ocurrió algo. Es decir, que le atribuyen esa razón a los eventos o las situaciones, a las personas o a las cosas de su entorno, pero nunca le atribuyen la interpretación que se da, es decir, los pensamientos. Así que las personas no suelen reconocer los pensamientos, las creencias, las emociones y los comportamientos. Y eso es parte de lo que se hace en el proceso de terapia en conjunto con el paciente. Quizás algunas de las personas que están acá que son psicólogos que tienen sus prácticas privadas, es muy común que las personas lleguen sin darse cuenta de cuáles son esos pensamientos, es decir, de identificar los pensamientos. Muchas veces recurren a mirar primero la emoción o los sentimientos y gran parte también de lo que establece la terapia cognitivo-conductual es poder ir y mirar los pensamientos y cómo esto entonces tiene unas repercusiones en el estado emocional y en la conducta. Así que muchas veces las personas se centran en lo que es la C, es decir, las emociones y también lo que son las conductas, y tratan de cambiar la A, pero un evento no se puede cambiar. Yo siempre doy el ejemplo, y particularmente porque es una de mis áreas de trabajo, un diagnóstico de cáncer. El cáncer, ¿verdad? El diagnóstico de cáncer es el evento y ese diagnóstico, ¿verdad? No se puede cambiar. Así que muchas personas focalizan sus esfuerzos en poder cambiar eso que no se puede cambiar. Y tratan de controlar esos eventos y utilizan mucho esfuerzo cognitivo y emocional cuando realmente lo que se establece y lo que se mira es cómo yo interpreto eso que acaba de pasar o, ¿verdad? Lo que es el evento en sí mismo. Así que parte de lo que se establece en este modelo es que las personas aprenden a identificar y debatir los pensamientos irracionales, pero esa identificación y ese debate no se da de la noche a la mañana y eso es parte del proceso terapéutico y se hace en colaboración con el paciente. Y muchos de estos pensamientos irracionales se mantienen muchas veces por repetición o autodoctrinación. Estamos ya automatizados a decirlo y no nos damos cuenta. Igualmente, sustituir esas maneras inefectivas de pensar por pensamientos que sean más racionales, más efectivos, más funcionales y muchas veces utilizamos algunas estrategias como lo es buscar la evidencia. Por otro lado, también se plantea el detener o cambiar o reestructurar, que esa es una de las palabras que utilizamos y el lenguaje, reestructurar los pensamientos que pueden ser absolutistas y de autoculpa. Y es importante mencionar que las primeras investigaciones y aplicaciones de la terapia cognitivo-conductual se hicieron con personas que tenían o padecían de depresión. Así que lo que dice la evidencia y lo que miraba y veía Beck en sus primeras investigaciones y observaciones clínicas era que las personas que tenían síntomas de depresión tenían unas distorsiones cognitivas que muchas veces eran negativas. Así que les muestro aquí, a grosso modo, en forma de resumen, algunas de las distorsiones cognitivas más comunes que nos dice la literatura. Pensamientos de todo nada, pensamiento catastrófico o catastrofismo, sobreestimación de probabilidad, actitud negativa o adivinación, sobregeneralización, personalizar, culpa o atribución, pensamiento perfeccionista o afirmaciones de debería o tendría, razonamiento emocional, leyendo la mente, descontando lo positivo o abstracción selectiva, etiquetándote a ti mismo o a otras personas y pensamiento dicotómico o absoluto. Aunque no me voy a detener en cada uno de estas distorsiones cognitivas más comunes, sí les quiero mostrar esta tabla y que es parte también de este capítulo que fue publicado, donde recogimos cuál es esa descripción de esa distorsión cognitiva y les presentamos también algunos de los ejemplos más comunes.
Esto es parte de la psicoeducación que todo terapeuta hace y co-crea con el propio paciente, con el objetivo de que las personas puedan entender tanto la categoría, la descripción, algunos ejemplos, y en el espacio de terapia, también a través de preguntas socráticas, se identifican igualmente también con algunos de los ejercicios o prácticas para que la persona primero lo escriba y luego, inclusive hasta en su propio discurso, la persona pueda darse cuenta de esas distorsiones que en muchas ocasiones, como dice la literatura, le llamamos pensamientos automáticos, de verdad, pensamientos que vienen a raíz de esa interpretación que le damos a un evento. Un ejemplo, pensamiento de todo o nada, que eso es muy común mayormente en nuestra cultura, ver las cosas en términos absolutos, en blanco y negro. Si no puedo hacerlo perfectamente, soy un fracaso. Vamos a ver algunos de los ejemplos con el caso que les voy a traer, que presentaba algunos pensamientos de todo o nada y cómo esos pensamientos también estaban afectando sus relaciones interpersonales y la manera en que ella estaba observando y mirando el mundo. Parte de lo que son los principios del tratamiento cognitivo-conductual es que es bien importante que durante el espacio de terapia, entre sesiones y también se dan a modo de ejercicios o prácticas en el hogar, se hacen prácticas para hacer la generalización de las actividades, es decir, ocurren situaciones particulares en el proceso de terapia, se hacen esas prácticas con el paciente y se convida a que la persona pueda seguir practicando fuera del espacio de terapia y que no solamente lo haga con ese ejemplo que lo hicimos en el espacio de terapia, sino que lo pueda replicar o hacer en otros eventos. Y si el proceso de psicoeducación en la terapia cognitivo-conductual resulta ser como lo he esperado, ¿verdad? Lo que dice la evidencia y también mi experiencia es que los pacientes solos y solas se dan cuenta e inclusive lo traen como parte de un logro en el proceso cuando regresan, ¿verdad? A su próxima sesión. Se invita a reflexionar sobre el aprendizaje y sobre cómo aplicarlo, ¿verdad?, a estas otras situaciones. Así que también es un proceso, a diferencia de lo que se cree, que es el tratamiento cognitivo-conductual, sobre todo del terapeuta, que es un terapeuta activo. No es que nosotros le decimos al paciente lo que hay que hacer, sino que se genera también un espacio de reflexión donde la persona también tiene la oportunidad de mirar esos cambios que se han estado generando, pues gracias a sus propias acciones. Se hace también lo que se conoce como el diagrama de conceptualización de lo que son esas creencias centrales de sí mismo, del mundo y cómo ve el futuro. Y eso es muy importante porque sobre todo tiene unas consecuencias en esos patrones de comportamiento. El registro de pensamientos es muy importante y les voy a estar mostrando en breves minutos algunos ejemplos de algunas hojas de trabajo que ustedes pueden utilizar con sus pacientes, en donde las personas registran los pensamientos cuando surgen situaciones que son los eventos activantes, escriben qué evidencia apoya o no ese pensamiento y se proponen unas reestructuraciones cognitivas alternas útiles y equilibradas. Así que es muy importante, sobre todo para este tipo de tratamiento, que el paciente pueda practicar. Personalmente, aunque la literatura le llama tareas, a mí no me gusta llamarle tareas porque muchas veces los pacientes sienten que es otra cosa más que tengo que hacer. La palabra tarea culturalmente y contextualmente tiene mucho significado. Y usualmente utilizo el término ejercicio o práctica. Inclusive me gusta más la palabra práctica. Así que se hace dentro y fuera del espacio de terapia. Otra técnica es la activación conductual, que tiene como objetivo aumentar las acciones que proporcionan alegría, logro o satisfacción. Y también les voy a estar mostrando en los próximos minutos algunos ejemplos de algunas listas donde la persona, no el terapeuta, la persona identifica cuáles son esas posibles actividades que le generan placer
y se co-crea, ¿verdad? Ese espacio para poder identificar y que la persona pueda buscar esas otras actividades que entiende que pudieran tener unas repercusiones en su estado de ánimo. Y va a depender del paciente. No a todas las personas les gusta lo mismo. A algunos les puede gustar, por ejemplo, ir a la playa y eso representa un sentido de bienestar, pero a otras personas no les gusta sentirse con calor o llenarse de arena. Así que eso no puede ser una actividad que el terapeuta proporcione. Así que es bien importante para este tipo de terapia, y esto basado en los mitos, que se plantea un espacio donde el paciente y el terapeuta co-crean los espacios de lo que es los cambios, tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual. Así que desde los 60 y 70 se presenta como una alternativa a los modelos de tratamiento dominantes y se utiliza, ¿verdad? Y se implementa la terapia cognitivo-conductual para atender la salud mental y la física. Así que vemos esa conexión entre mente y cuerpo. El propósito es gestar los cambios en los procesos cognitivos de los pensamientos para que haya unos cambios afectivos, es decir, emocionales y de sentimientos, y que también haya un cambio en la conducta. Es colaborativa y es sensible, aunque no lo parezca, y eso es parte, ¿verdad?, de lo que son los mitos, de que nosotros hacemos terapia solamente manualizada, que no somos sensibles, que el tratamiento es sumamente estructurado y que no le damos el espacio a las personas para poder hablar de su historia. Parte de lo que quiero hacer con este taller también es un poco desmitificar lo que se cree que es la terapia cognitivo-conductual. Así que la persona y el terapeuta, las dos, asumen un rol activo y compartido que promueve ese cambio. La persona aprende a ser dueña de sus propias emociones y comportamientos en cualquier circunstancia, modificando ese pensamiento en vez de tratar de controlarlo o cambiar esas situaciones o cambiar las personas. Vamos a ver en este estudio de caso que hay un evento que tiene que ver con su pareja y cómo ese evento, pues en definitiva, afecta su estado de ánimo ¿verdad?, sus cogniciones. Así que este tipo de tratamiento posibilita que la persona sea la arquitecta y constructora de su propia realidad. No somos nosotros, es la persona. Y también reconoce la subjetividad, reconoce que las historias de las personas son únicas, que ese paciente es un paciente único. Reconoce la historia y la realidad de cada persona, validando esos eventos que pueden impactar a la persona y esas relaciones interpersonales. A grosso modo, ¿cuáles son los principios del tratamiento? Focaliza en lo positivo y en la colaboración, fomenta la participación activa, así que activo es el paciente y activo también es la persona terapeuta. Se monitorea el progreso y se requiere una sólida relación terapéutica. Aquí en este modelo también la relación, la alianza terapéutica es muy importante y sin eso no se puede hacer lo demás. Como yo le digo a mis estudiantes, eso es una destreza básica rudimentaria que no importa cualquiera de los modelos, sin eso lo demás no se puede hacer. Lo marqué en azul porque me parece también muy importante y va a tono con lo que son los mitos, y es que es importante educarse sobre las características culturales, sociales, económicas y demográficas de la persona. Así que en el tratamiento cognitivo-conductual, aunque sí tiene un elemento muy individual, también en la terapia se incluyen los aspectos sociales, culturales, históricos y son parte de esa conceptualización, y lo vamos a ver también en el caso donde las interseccionalidades están presentes también en la conceptualización del evento, del pensamiento y de la acción. Ayuda a cultivar el ánimo e inspira esperanza. La persona sale, ¿verdad?, con una mirada distinta del mundo y del futuro. Se basa en aspiraciones, valores y es orientado a las metas, y las metas son co-creadas. Y se pregunta sobre qué es importante en la vida de las personas, cómo quiere ser esa persona y cuáles son las metas.
Me parece también importante que la terapia cognitivo-conductual, aunque se enfatiza en el presente, también nosotros hacemos preguntas del pasado y hay un concepto que se llaman las creencias y muchas de esas creencias vienen de nuestra niñez, de nuestra familia. Así que hay unos aspectos también sistémicos que en la propia terapia cognitivo-conductual también se incluyen. Así que ¿verdad? Quiero dejarlo bastante claro para poder mirar que en efecto la terapia cognitivo-conductual tiene unos elementos que son subjetivos y que tienen que ver intrapsíquicos, ¿verdad? Con la persona, pero no deja los aspectos sociales, culturales, históricos dentro de lo que es la conceptualización, ¿verdad? Que se ve en el espacio de terapia. Aquí les muestro solo algunas de las investigaciones que se han estado haciendo en Puerto Rico y que sobre todo es muy importante tomar en cuenta el contexto cultural, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, miramos que la importancia de la aplicación de las terapias, sobre todo las terapias basadas en la evidencia, que estén ancladas a nuestro contexto y en el caso de la terapia cognitivo-conductual en nuestro país, se han hecho varias investigaciones mirando la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, tanto para depresión, ansiedad, para pacientes con cáncer, sobrevivientes de cáncer, igualmente para adolescentes, adultos. Se ha hecho también de forma individual y también de forma grupal, de manera presencial y de manera en línea. Así que en términos generales, la terapia cognitivo-conductual tiene vasta revisión de literatura, pero sí les dejo aquí algunas de las investigaciones más importantes de nuestro contexto en Puerto Rico que dan cuenta que al momento la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser eficaz para la población de nuestro país. Recalco la importancia de la aplicación de los modelos que estén, ¿verdad? Culturalmente adaptados y que tengan y que hagan sentido para nuestra población. Como les mencionaba, la terapia cognitivo-conductual no descarta, incluye lo que son las interseccionalidades. Así que todas estas interseccionalidades están inmiscuidas en lo que es ese espacio de las creencias y de cómo una persona puede interpretar un evento, que a su vez el evento está también traslapado por todas estas interseccionalidades. Así que es muy importante para aquellas personas que aplicamos la terapia cognitivo-conductual, poder mirarlo desde la complejidad y también incluir estas otras dimensiones que son importantes a la hora de una conceptualización clínica. Aquí les muestro un ejemplo de quizás algún ejercicio o práctica que usted pueda hacer con sus pacientes en el espacio terapéutico y se llama el contexto y lo puede hacer con cualquier otra figura, pero básicamente dentro del espacio de la psicoeducación también se pueden incluir cuáles son esas condiciones sociales, históricas y culturales que la persona está viviendo o que el país está viviendo y cómo eso también puede estar afectando la manera en que ella está interpretando ese evento, ¿verdad? Que mencionan en el espacio terapéutico. Así que me parece importante, ¿verdad? Darlo aquí como un ejemplo de uno de los ejercicios o prácticas que se puede hacer para propósitos de lo que es el espacio de terapia. También acá les muestro otro ejemplo que está muy vinculado con lo que es ese modelo, perdón, ABC, y que básicamente lo que nos trae este ejercicio es poder primero explicarle a las personas qué es un pensamiento, qué es un sentimiento y qué es una conducta. Como les mencionaba, muchas veces las personas confunden el pensamiento y el sentimiento o comienzan primero hablando del sentimiento, la emoción, pero se les hace más difícil explicar el pensamiento. A mí me ha funcionado muchas veces preguntarle a las personas, decirle a las personas que qué pensó en ese momento y que muchas veces el pensamiento viene en forma de pregunta.
y eso en ocasiones genera que la persona pueda responder a esa búsqueda de lo que es el pensamiento. Pero esto es lo primero y lo básico, poder explicarles qué son cada una de estas cosas. También acá les muestro otros ejemplos que pueden utilizar en los espacios de terapia, estos ejercicios. El tratamiento cognitivo-conductual, aunque sí es importante la comunicación y el habla en terapia, es muy práctico y, ¿verdad? Todo lo que se conversa y lo que se habla también se lleva a lo que son los ejercicios prácticos y eso es parte del modelo. También aquí se le presenta a la persona pensamientos, sentimientos y conductas y los lleva un poco más allá para poder mirar cuáles son esas creencias que están basadas en sus experiencias de vida, en su familia, en su historia, en su niñez, en sus creencias por motivos culturales, lo cual genera una actitud y que esto se puede convertir en un hábito y se le da también el espacio para que la persona pueda escribir y esto se genera en el espacio de lo que es la, ¿verdad? De la psicoterapia. Y esos son buenos ejercicios que usted puede hacer. Quería también traerles como uno de los recursos de este taller, que aunque no necesariamente aquí está todo lo de cognitivo-conductual, lo que está relacionado al tratamiento cognitivo-conductual, hay de otros tipos de tratamientos, mayormente tratamientos cognitivos, conductuales y contextuales, y esta es la página de la división 12, y si ustedes escanean ese código QR, igualmente tienen ahí la página de la división 12 de la APA, les lleva a esta página donde usted puede buscar por desorden psicológico o por tratamiento y si usted le da clic a esa página, dentro usted puede encontrar información de forma gratuita, claro, está en inglés, pero de forma gratuita, inclusive hay algunos que tienen apps, tienen manuales, tienen ejercicios prácticos, tienen las investigaciones más recientes y me parece que es un buen recurso tanto para profesionales, pero sobre todo también para los estudiantes en formación, porque la Sociedad de Psicología Clínica ha generado esta página y aunque usted no sea miembro de la APA, usted puede darle clic y usted puede acceder y me parece que es un buen recurso para que lo puedan tener. Igual ahí, pues van a ver en esa página muchísimo sobre los diversos tipos de tratamiento cognitivo-conductual, ¿verdad? Para diferentes desórdenes, eh, para que lo puedan observar y lo puedan ver, es una muy buena página. Igualmente también cuando hablamos del tratamiento cognitivo-conductual, también tenemos el Instituto Beck y también acá les muestro en esta página, es una página donde usted puede ver, ¿verdad? Muchos recursos y entre ellos hay recursos que son gratuitos. Aquí les muestro en pantalla, pero si ustedes entran a la sección de recursos de la página de Beck, también los pueden conseguir y los pueden bajar en PDF. Y sobre todo quizás para los estudiantes, el estudiantado que está en formación, esto es muy bueno para sus conceptualizaciones y les dan ejemplos en blanco, pero también les dan ejemplos ya completados de algunas formas de poder hacer las conceptualizaciones basadas en este tipo de modelo, tratamiento cognitivo-conductual. Así que también se los muestro por acá como parte del taller. Igualmente, aquí estas cajitas, a mí me gusta muchísimo esta porque de manera más visual te da una conceptualización del caso en un solo espacio y que tú puedes ver de manera, en resumen, pero de manera clara y concisa, la conceptualización de un caso y esto también lo pueden conseguir, ¿verdad? En la página de Beck. Les muestro también otros ejemplos que me parece que son ejemplos que ustedes pueden utilizar, donde las personas escriben el evento, los sentimientos, pensamientos, conductas y va llevando este tipo de trabajo. Usted lo puede hacer en el espacio de terapia, pero también luego de hacerlo en el espacio de terapia lo puede dar como un espacio de ejercicio práctico y luego se discute en la próxima sesión. Prueba de lo ocurrido y evidencia que no comprueba ese tipo de pensamiento y la persona se esfuerza a poder escribir y a poder entender un poco más lo que es ese modelo de ABC.
Igual, otro ejemplo de lo que son los registros de pensamientos para el tratamiento cognitivo-conductual, el registro de pensamientos es muy importante y esta tabla es muy útil porque presenta la fecha, el evento, la conducta que la persona hizo, cuál fue la reacción emocional o la intensidad, y en muchas veces la intensidad se puede clasificar en una escala quizás del 1 al 5 o del 1 al 10 y cuáles fueron esos pensamientos que le generaron. Y esto, ¿verdad? También lo traigo a modo de traérselos a ustedes en el taller como unos ejemplos que ustedes pueden utilizar con sus pacientes. Otro ejercicio de reflexión mediante preguntas que usted puede incluir en sus espacios terapéuticos y que muchas de ellas también pudieran clasificarse como las preguntas socráticas, que son parte de lo que nosotros utilizamos en el espacio de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Preguntas como ¿a qué estoy reaccionando? ¿Qué es lo que realmente me está provocando esto? Y esto es para los pacientes. ¿Qué creo que sucederá ahora? ¿Qué es lo peor y lo mejor que podría ocurrir? ¿Qué es lo más probable que ocurra? ¿Este pensamiento negativo es un hecho o es una opinión? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuán importante será esto en 6 meses? ¿Se ha hecho daño? Y así sucesivamente, otras preguntas y me parece también que son buenos ejemplos para poder compartir con los pacientes. No podemos dejar de hablar de la terapia cognitivo-conductual sin la presentación de la rueda de sentimientos. Y me gusta mucho esta rueda porque aunque coloca lo que son los sentimientos primarios, que son los que están en el centro, alegría, fuerza, rabia, temor, tristeza y calma, a su vez le da una plétora de opciones al paciente para que pueda, ¿verdad? De estas categorías se desprenden otras subcategorías y que puedan hablar sobre esos sentimientos. A veces las personas tampoco pueden apalabrar sus sentimientos y este tipo de ejercicios, presentarlo, ayuda a que la persona pueda conversar y tener, ¿verdad? Más de una respuesta. Y es 100% recomendado. Finalmente, les presento aquí una lista de posibles actividades que la persona pudiese hacer. Aquí casi, sí, todas están más vinculadas a lo que es la actividad física o el ejercicio, pero pueden ser cualquier otra lista de actividades placenteras, incluyendo también bailar, entre otras, incluyendo hasta personas pueden disfrutar de limpiar. Por eso es importante que aunque sí se le puedan presentar algunas opciones, al final quien decide la actividad placentera es su paciente, no es usted. Pero sí ayudan este tipo de ejercicios para que las personas puedan tener una idea y que basada en esa idea puedan generarse de manera estructurada unos cambios y que la persona, ¿verdad? En sí mismo pueda entonces tener la oportunidad de hacer algo diferente y que eso pueda mejorar su estado de ánimo. Vamos ahora a la última parte del taller y es la presentación del caso clínico, pero antes de presentar el caso clínico tenía que hablarle de manera general y quizás algunas personas, esto es un tema por primera vez, para otras personas fue un poco refrescar algunos de esos, de la génesis, de la historia o de los fundamentos de lo que es la terapia cognitivo-conductual, pero ahora les voy a estar presentando un caso y de cómo nosotros, ¿verdad? En este caso yo apliqué la terapia cognitivo-conductual con esta paciente. El seudónimo de la paciente que escogí para propósitos también de lo que fue la publicación es Socorro. Y literalmente fue socorro porque esta persona llegó a terapia pidiendo un grito de ayuda. En el momento en que ella llega, esto es una mujer que se identifica por su sexo al nacer como mujer y se identifica con el género femenino de 44 años. Y en su motivo de visita, ella pone que ella llega a terapia para manejar cómo me siento a raíz de la enfermedad de mi esposo. Simplemente eso fue la oración que ella escribe. Luego, en el espacio de terapia, nos enteramos que ella, aunque viene al espacio de terapia, viene referida por la neuróloga de su esposo.
Y en una conversación, en una de las citas con su esposo, es que la neuróloga le sugiere a ella que busque ayuda psicológica para manejar la situación. Así que vemos que un profesional de la salud, en este caso una neuróloga, hace un referido para que la persona, que en este caso fue Socorro, que pudiera, ¿verdad?, llegar al espacio de terapia. Ella dice mi esposo, pero vamos a ver que ellos no están legalmente casados. Ellos son pareja y llevan conviviendo hace 21 años y de esa relación de 21 años tienen una hija de 21 años. Hacemos la cuenta y también tiene un hijo de 10. Igualmente, Tristán, que es su pareja, tiene 46 años, así que también vemos que están en un ciclo de vida todavía, ¿verdad? Que son padres jóvenes y ya criando a una joven adulta en la edad emergente. Socorro no tenía historial de diagnóstico de salud mental previo, solamente padecía de alta presión y estaba tomando la medicación losartán. No había historial de hospitalizaciones psiquiátricas previas ni historial de suicidio. Igualmente, sí había un historial de servicios psicológicos luego del diagnóstico de su pareja, pero ella no tuvo adherencia al tratamiento en ese momento y solo hizo 3 visitas a ese psicólogo, que en ese caso fue psicólogo. Ella es una empleada gubernamental a tiempo completo y esto es muy importante, ese contexto del trabajo que también se estuvo mirando en la conceptualización y en el espacio de terapia, porque sabemos que ser empleado del gobierno pues tiene también sus particularidades. Ella es madre, se encarga de la crianza total de sus hijos, incluyendo de la adulta emergente, la cual vivía en su casa. Y también ella se encargaba de los quehaceres del hogar. Así que ella, en su narrativa, nos hablaba que vivía una doble jornada de trabajo, así que ella trabajaba a tiempo completo y también era madre y encargada del hogar y ahora se suma a un nuevo rol de cuidadora de su pareja. Así que todo esto ella lo tenía, ¿verdad?, en su plato y eso es parte de lo que es su historial. Tristán, que es su pareja, él fue diagnosticado con una condición neurológica autoinmune. Así que hacía 3 años que se había dado ese diagnóstico, no es hasta 3 años después que ella llega a buscar terapia. Y había sido recientemente porque sí, su neuróloga se lo había recomendado, la neuróloga de su pareja. Pero esto es muy importante, la temporalidad de esos 3 años, porque cuando ella llega a terapia, estamos hablando de una historia, de un evento que pasó, pero vamos a ver a través de la conceptualización que detrás de todo esto había un proceso, ¿verdad?, de duelo, de haber perdido a esa pareja que ella tenía, que ya no era el mismo. Así que tarda un poco en buscar, ¿verdad?, ayuda psicológica cuando ya se siente que está preparada. Así que su esposo tiene una condición neurológica muy rara, del cual no se conoce su etiología. Y esto es bien importante porque a nivel neurológico y a nivel físico, esta enfermedad afectó su sistema límbico y el lóbulo temporal derecho. Así que él comenzó de manera abrupta a tener alteraciones drásticas en la personalidad, en las emociones, en las relaciones interpersonales. Se estaba mostrando como una persona agresiva, pero ella como pareja sabía que algo no estaba bien. Y porque no habían unos indicios, es decir, que fue de manera abrupta. Comienzan los síntomas en el caso de su pareja con dolores de cabeza frecuentes y agudos y luego él presenta, ¿verdad?, esos comportamientos que son bastante drásticos. Esta situación, cuando él comienza a tener estos síntomas abruptos en su casa, en el trabajo, en la casa de sus padres, provoca que tenga varias hospitalizaciones médicas y comiencen a buscar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está sucediendo con él, sin encontrar de manera inmediata una relación entre sus síntomas y lo que estaba ocurriendo. Así que fue un proceso largo, quizás de unos 2 años antes de poder tener un diagnóstico final.
Uno de los eventos más importantes dentro del historial de Socorro es que su esposo tuvo una hospitalización psiquiátrica y en esa hospitalización psiquiátrica todo apuntaba a que su esposo tenía algún diagnóstico dentro del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, así que comenzó a tener inclusive un tratamiento psiquiátrico y estuvo hospitalizado. Y bueno, todo lo que conllevó, ¿verdad? El que ella tuviera que continuar trabajando, la hospitalización de su esposo, encargarse de la parte económica de su casa y continuar con su espacio de crianza, limpieza de la casa, etcétera. Aún así, ella no estaba convencida de ese diagnóstico de salud mental porque ella sabía y entendía que algo no estaba bien. Así que, bueno, de las cosas que ocurre es que una neuróloga, ¿verdad? Ya al final se hace una recomendación de referido para un neurólogo, confirma el diagnóstico y lo que mencionan es que esta condición es una respuesta autoinmune de su cuerpo, así que su cerebro se infla ¿verdad? Y de las cosas que ocurre es que él comienza a tener esos comportamientos erráticos. Así que empieza a tener anticonvulsivos como medicación y sus síntomas estaban controlados al momento, ¿verdad?, del comienzo de la terapia. Sin embargo, esas reacciones quizás violentas no estaban, pero sí estaban pasando otras cosas a nivel, ¿verdad?, conductual y emocional. Olvidos esporádicos, dificultad en la toma de decisiones, poca o ninguna expresión de las emociones y los sentimientos. Así que él inclusive dejó de decirle te amo a ella. De las cosas que también estuvo pasando es que hubo también una ruptura emocional en, ¿verdad?, en lo que fue la pareja y todo lo que conlleva, ¿verdad?, esa ruptura del duelo de una persona que no era la misma. Así que él no demuestra afecto, es distante con ella y con su familia, en ocasiones se muestra hostil con su pareja y también con sus hijos. Importante que él necesitaba de apoyo constante para hacer sus rutinas diarias, inclusive tenía una lista de cosas que tenía que hacer en orden y en su trabajo también, porque si no las olvidaba. Sin eso él no podía funcionar. Así que esta situación provocó un quiebre de la familia, pero no tan solo en la familia, sino también a nivel de pareja. Y esto, ¿verdad? A grosso modo es el historial de la paciente por la cual ella llega al espacio de terapia para poder manejar, ¿verdad?, la situación. A continuación les voy a estar mostrando un resumen de lo que fueron esas 15 sesiones y cómo las dividimos, ¿verdad? Las dividí en este espacio de las terapias y que sobre todo en todas y cada una de las sesiones, y por eso lo pongo acá a la derecha, es el hecho de que hubo siempre una escucha activa y una escucha sensible y que se estuvo trabajando el espacio de la alianza terapéutica y que sin estos dos componentes, la terapia no hubiese sido posible. Así que esto es importante retomarlo porque también dentro de lo que es la terapia cognitivo-conductual, aunque sí se trabajan algunas estrategias en terapia, siempre atraviesa lo que es la sensibilidad. Así que se conoce la historia de ella, el historial de la familia de origen y su historial actual de su pareja, cómo se conocen. Se le realiza, y esto es bien importante para sobre todo las terapias basadas en la evidencia, el instrumento o el cuestionario PHQ-9, donde ella presenta 15 puntos que son síntomas moderados a severos. Y en la última parte, cuando se le pregunta que cuán difícil se le ha hecho realizar el trabajo, hacerse caso de las cosas en la casa o llevarse bien con otras personas debido a problemas manifestados, eso es una pregunta que se le hace al final, ella respondió, se me ha hecho muy difícil. En el GAT-7, ella presentó síntomas de ansiedad leve con un puntaje de 6. Una de las primeras citas que ella trae al espacio de terapia es el baño se ha convertido en mi nuevo sitio favorito para llorar. Así que ella ni siquiera en su espacio, claro, de trabajo no,
y tampoco en su casa tenía ni siquiera un espacio para poder ventilar. Así que también el espacio de psicoterapia se convierte en ese lugar donde ella puede liberar, ¿verdad? Esas preocupaciones, pensamientos y se convierte, ¿verdad? En un espacio importante para ella. Y hubo una adherencia, ¿verdad? Al tratamiento a diferencia de la otra experiencia. Se confirma un diagnóstico de depresión mayor, episodio único, leve, y también, ¿verdad? En este caso, ella presentó por lo menos 7 de los 9 síntomas. Inclusive también esto se confirma por el cuestionario y por las observaciones clínicas. Se mostraba muy llorosa también, ¿verdad? En los espacios de la terapia. Y aunque el evento había sido hacía ya 3 años, todavía ella continuaba pasando por un proceso de duelo, como mencioné anteriormente. Parte de la conceptualización es esta persona perdió a esa pareja que ella conoció, ella, ¿verdad? En su cognición era, había perdido a esa persona que yo amaba, perdí al padre de mis hijos, y como ahora yo me he tenido que convertir en casi la madre o la cuidadora de él, pues debido a esta situación. Parte de lo que fue la meta de la terapia y que se hizo en colaboración con ella era poder llegar al autocontrol de sus propias emociones y comportamientos ante ese diagnóstico de su pareja, modificando su propio pensamiento en vez de tratar de controlar o cambiar la situación, que en este caso era la enfermedad de su esposo. Esta enfermedad o esta condición no se puede curar. Pero sí también ella podía mirar nuevamente cómo reestructurar esa interpretación de lo que es ese evento. Igual también una de las cosas importantes para este caso era que ella en muchas ocasiones quería cambiar las acciones de él, que no quería que él se comportara de esa manera. Pero a nivel emocional ese era su deseo, pero a nivel físico las respuestas que él estaba teniendo estaban en función a su condición neurológica, ¿verdad? Y fisiológica. A partir de las sesiones 4 a las 7 se hizo una psicoeducación sobre la depresión mayor y sobre todo se puntualizó cómo se manifiesta la depresión mayor en mujeres a diferencia de los hombres. Y para mí esta parte es muy importante porque aquí también traemos el elemento de las interseccionalidades, el género, la mirada, ¿no? De las diversidades. En esta sesión también se habla sobre los aspectos de la cultura y algunas de las creencias que ella traía, porque su mamá es de origen de un país centroamericano, y cómo ella veía la función de la familia y de esos roles de género y lo que ella tenía que hacer por ser mujer, por ser la madre, por ser la esposa. Y eso es parte de su sistema de creencias. Así que en este bloque de sesiones fueron temas importantes y se fue hacia el pasado y se volvía hacia el presente. También hubo una consulta con la neuróloga para conocer sobre la condición de su esposo. Y fue bien interesante porque en esa conversación da cuenta a que muchas de las preguntas que la paciente tenía estaban demarcadas porque no entendía o conocía sobre la condición de su esposo. También había un espacio, ¿no? De negación, pero sí era importante, ¿verdad? El que ella entendiera y conociera que lo que estaba ocurriendo, pues estaba en función de lo que estaba sucediendo a nivel físico y fisiológico. También se hizo la psicoeducación sobre la terapia cognitivo-conductual, se hacían ejercicios prácticos en terapia, pero también se enviaban a través de correo electrónico y luego se retomaban en los espacios, ¿verdad? Físicos de la sesión. E igualmente también se hicieron lo que son ejercicios de identificación de los pensamientos mediante las hojas de monitoreo, registro de pensamientos diarios, algunos de los ejemplos que ya les mostré. Ejemplos de algunos de los pensamientos discutidos en este caso. No me quiero sentir así. Este fue como un pensamiento bastante general y bastante constante porque la persona se sentía muy angustiada. Pudimos identificar y clasificar algunos de esos pensamientos de todo nada, si no lo hago yo, no lo hace nadie, catastróficos, siento que algo malo va a pasar. Ella presentaba algunos síntomas vinculados a la ansiedad, pero no cumplía,
¿verdad? Con los criterios era mucho mayor la tristeza que ella estaba presentando. Sobre generalización, si no llevo a Tristán a la cita con la neuróloga, no irá a ninguna otra cita. Personalizar, culpa o atribución, Tristán no hace demostraciones de afecto porque ya no me ama, tampoco, ¿verdad? Ni le importo. Leer la mente, las personas van a pensar que soy un egoísta. En el caso, ¿verdad?, de que no lo cuidara o no lo llevara o se distanciara, ¿verdad?, de ese rol de cuidadora. Entre las sesiones 8 a la 11 se hace también el ejercicio del ABC y aquí pudimos identificar entre ella y yo que ese evento es el diagnóstico de Tristán como parte de lo que es esa creencia y esos pensamientos. Ella decía, es como si Tristán estuviera muerto, no es la persona de quien me enamoré, me he convertido en su mamá y no su pareja. Y como parte de las consecuencias tenemos como comportamientos, encerrarse en el baño a llorar, estar distante y responder de manera hostil, sentirse triste, ansiosa, frustrada, impotente y con miedo. Y también se pudieron identificar algunas sensaciones corporales, particularmente la tristeza en el pecho. Y este ejercicio se hizo en colaboración con la paciente. Igualmente también algunas técnicas cognitivas que se pudieron identificar, que fueron los pensamientos, nombrarlos o etiquetarlos, monitorearlos a través de las prácticas y ejercicios y sobre todo buscar esas evidencias para que ella pudiera debatir o modificar los pensamientos que tenía de manera automática. Muy importante que ella pudo comprender cómo esos pensamientos estaban impactando la manera en que ella se sentía, sus conductas, pero sobre todo cómo esto estaba impactando sus relaciones interpersonales, tanto las de ella con su pareja, pero también recuerden que teníamos a sus hijos que ambos vivían en su hogar. Así que ese estado de ánimo y la manera en cómo ella estaba tramitando la situación, sus pensamientos, emociones y conductas también estaban afectando sus relaciones interpersonales, inclusive hasta con su mamá. Se completaron ejercicios, como les mencioné, del modelo ABC en varias ocasiones y se ofrecían también como tarea o como ejercicios para que ella los practicara con diversos eventos. Igualmente también se trajo o se incluyó otras letras que también, aunque el modelo inicialmente era el ABC, perdón, ahora se incluye la D y la E, que es discutir o debatir esas creencias que se generan y las creencias efectivas para que ella lo pudiera hacer durante la semana. Así que también se incluyó esas últimas dos letras también. En las sesiones también 8 a la 11 se utilizó la estrategia de lo que son las preguntas socráticas. Aquí algunos ejemplos. ¿Qué piensas sobre eso que pasó? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo eso te hizo sentir? Se hicieron juegos de roles para manejar algunas de los conflictos y conversaciones que ella tenía o que iba a tener con su pareja. Así que se dio un espacio de práctica en la terapia para que luego ella pudiera hacerlo en su espacio de la intimidad de su hogar. Y también se generaron pensamientos alternativos donde ella buscaba, ¿verdad?, la evidencia. Ante el pensamiento de que él hace esas cosas porque ya no le importo, se le indica, tomando en cuenta los síntomas de la condición de tu pareja, ¿qué evidencia tienes de que no le importas a Tristán? Y sobre todo aquí venía la respuesta de cómo muchas de esas conductas que él estaba teniendo pues iban en función a la condición neurológica, ¿verdad?, que él presentaba. Ya finalmente, en las últimas sesiones se identificaron algunas actividades placenteras que ella había dejado de hacer, así que se da una fase de lo que la terapia llama la activación conductual y entre ellas ella comenzó a caminar en las tardes y disfrutar de actividades al aire libre y ella había podido identificar que eso era algo que ella disfrutaba y había dejado de hacer y mayormente era por el tiempo. De ahí se buscaron espacios donde ella también pudo tener espacios de autocuidado y que ella pudiera conectarse con ella. Ella se había dado cuenta que había abandonado sus necesidades por poder cumplir con estos otros roles, ¿verdad? Y la importancia de que ella pudiera ver el balance
y que sobre todo también buscara fuentes de apoyo como sus hijos, particularmente de su hija mayor, en los quehaceres del hogar, por ejemplo. Igual su hijo de 10 años podía hacer algunos otros quehaceres del hogar, así que se dialogó sobre esa posibilidad y también se pudo identificar como una persona de apoyo a su hermana mayor. Igualmente, la importancia de que ella pudiera delegar algunas de las tareas, y esto fue un asunto que trabajamos muchísimo, ¿verdad? En la sesión. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Ese era su pensamiento. Se focalizó siempre en lo positivo y siempre se ancló a los valores del paciente, no a los míos como terapeuta, a los de ella. Para ella era importante la familia, el amor, la responsabilidad, el ser responsable y lo que es el poder adaptarse a situaciones como esta. Y lo que significaba para ella ser pareja fue uno de los temas que se discutió. Para propósitos de este caso, de este estudio de caso y presentarlo, para nosotros como terapeutas, el ver los cambios físicos también nos dicen algo. Y en una de las últimas sesiones, ella llega con un recorte diferente, llega inclusive con un color nuevo de cabello. Y yo les tengo que decir que el recorte que ella se dio le vino muy bien y se veía muy joven y se veía viva y mencionó que era la primera vez que se cortaba el cabello tan corto y que se sentía literalmente con menos peso. ¿Verdad? Y me parece que a lo largo del espacio de terapia también ver esos cambios físicos son muy importantes. Cuando se culmina el espacio de lo que es la terapia individual, se vuelve a implementar lo que son los cuestionarios e instrumentos, que fue el PHQ-9 y el GAT-7, donde en el PHQ-9 una reducción de solamente tuvo unos 3 puntos y 7 síntomas, ¿verdad? Perdón, sin síntomas de ansiedad en el GAT-7. Más allá de eso, quería mencionarles también que es una recomendación. En este caso yo no lo hice, pero sí se recomienda que se haga también evaluaciones a mediados de las sesiones. Sí son muy importantes el antes y el después, pero también se recomienda entre medio. Más allá de esa puntuación, yo creo que también es muy importante para propósitos de este taller qué otras cosas a nivel verbal y no verbal nos dicen los pacientes para poder identificar que hay una mejoría. También para propósitos de esta presentación de caso, yo solamente les presenté el caso desde la mirada individual, donde se implementó la terapia cognitivo-conductual con ella, pero el caso no terminó necesariamente ahí. Hubo ya luego de eso, como parte del Voy a plan, ponerme un pante. lo que es la inclusión de sesiones de terapia de familia y también hubo sesiones de terapia de pareja. Y esto es sumamente importante tomarlo en cuenta y sobre todo también verlo, Ah, porque quizás desde oh, un qué chiquita. principio las personas pudieran pensar que en definitiva, desde inicio y sobre todo las personas que trabajamos con lo que son las miradas sistémicas, esto era un caso de pareja. Durante el espacio de terapia se fue llevando a la paciente para que ella, ¿verdad?, trabajara unos asuntos porque ella no estaba lista para enfrentar o afrontar a su familia y a su pareja. Así que también este espacio individual tuvo la función de que ella se pudiera preparar para poder tener sus sesiones de familia y de pareja. Así que finalmente yo conocí a sus hijos y conocí también a Tristán. Las sesiones de pareja fueron, perdón, las sesiones de terapia fueron cortas, me parece que fueron 2 a 3, pero sí las de pareja fueron ya varias sesiones. Así que yo le conocí a Tristán. Y por eso en el estudio de caso le pongo Tristán, que significa tristeza. Yo pude ver a través de lo que fueron las terapias sistémicas que en definitiva había un duelo y una tristeza en la familia. Em, a pesar de que este estudio de caso se visualiza y se mira desde lo que es la terapia cognitivo-conductual, también me parece importante como terapeuta sistémica
poder mirar la importancia de que en la medida en que sea posible que podamos integrar a otros miembros de la familia para tener también una mirada y un contexto más amplio. Y definitivamente el conocer a la familia y a la pareja, pues también me dio a mí una oportunidad de poder ver y entender, pues definitivamente lo que estaba pasando. Yo tenía una versión y poder verlo confirmó el dolor que ella estaba pasando, lo difícil que estaba haciendo, pero también la familia, sobre todo la familia, los hijos, ver ese cambio en su papá y que él mismo no entendía qué era lo que estaba, ¿verdad?, sucediendo. Entendía que se estaba comportando de manera diferente, pero no sabía lo triste que estaba su esposa o su pareja. Bueno, ya para culminar, algunas reflexiones finales de este caso, cómo la vida le puede cambiar a una persona en un momento, ¿verdad? Y cómo una enfermedad puede surgir de manera inesperada y que a partir de ese diagnóstico se pueda vivir en una incertidumbre total. Y eso fue lo que se presentó en este caso. Ellos tenían una vida meridianamente ya cuadrada, cada cual con su trabajo, con sus roles, eran una familia y una pareja, ¿verdad? Bien, estaban estables y hubo una situación que les cambió la vida. Importante, como les mencioné, recalcar la alianza terapéutica y la importancia de la psicoeducación para lo que son los modelos cognitivos y conductuales. Y la alianza terapéutica, ese rapport, no se puede sustituir definitivamente por nada. Así que eso es muy importante para propósitos, ¿verdad?, de lo que es este caso. Me parece que de las cosas que más resalto es la importancia de la empatía que se dio, ¿verdad?, de mi parte en el espacio de terapia, la colaboración entre ella y yo y la relación, esa constructiva que se da de forma mutua, el escucharla, el validarla, el ser flexible, el ajustarme a las necesidades de ella. Ella era la última paciente que yo veía y muchas veces la veía en la noche que tenía, ¿verdad?, que ajustarme, ¿no? A que ella saliera de su trabajo, hiciera algo de su jornada y entonces luego, ¿verdad?, llegar al espacio de terapia. Y sobre todo, para mí era bien importante que se generara un espacio seguro y de confianza, porque allí era el único lugar donde ella también podía llorar, además del baño, ¿ok? Y pues finalmente, de los logros es que ella reconoció que el evento pues no puede cambiar, pero sí ella podía modificar su foco de atención, dirigiéndolo a identificar y cambiar sus pensamientos, sus emociones y conductas, y yo podría añadir que ella logró ser más compasiva con ella, aprender a dar gracias, ¿verdad? El elemento de la gratitud, pero sobre todo la compasión hacia ella y hacia sus hijos también y hacia él, lo que logró que ella pudiera ver, ¿verdad?, la situación de otra manera. Aquí algunas referencias utilizadas y bueno, este es mi correo electrónico jennifer.morales6@upr.edu y abro entonces ahora el espacio para las personas y les agradezco muchísimo a las personas que están acá y su participación. Muchas gracias, doctora Morales. Muchas gracias sobre todo por la claridad, la organización en la presentación de este taller. Y antes de ir a las preguntas, para dar un espacio a las personas que quieran ponerlas por el chat, me parece importante desde el grupo de trabajo que estos talleres presentan la manera de implementar correctamente las terapias basadas en evidencia, utilizando las estructuras y los modelos, ¿verdad? Y las estrategias para la mejoría constante de las personas que vienen a recibir los servicios. Además, lo que mencionó sobre tener también, ¿verdad?, alguna manera estandarizada de poder medir esa sintomatología para luego poder hacer la comparación y no solamente, que es muy importante, pero no solamente pues esa evaluación cualitativa que nosotros podemos hacer como clínicos, sino también
también, ¿verdad? Tener esa base. Así que para las personas que están en formación y están en este taller, esto es una excelente manera, ¿verdad? De poder organizar sus planes de tratamiento, sus casos, las presentaciones de casos cuando las tengan. Y para los profesionales que ya estamos, ¿verdad? Formados y tenemos nuestras prácticas, yo creo que el retomar también la organización y la estructura, porque a veces con el tiempo, ¿verdad? Uno empieza a ser mucho más creativo de lo que los modelos lo permiten y eso, bueno, en algunos momentos está bien, pero es importante volver a esa estructura de los modelos terapéuticos que estamos utilizando, sobre todo si estamos utilizando uno en específico, ¿verdad? Y no pues más un modelo integrativo. Así que muchas gracias por esto.